Turbolar Sociedad Anónima. La idea del turbo la esbozó un ingeniero suizo de apellido Bucci en el año 1905. Todos sabemos que en un motor de combustión interna siempre el límite de potencia lo fija la capacidad de aspirar aire que tiene el motor, ¿no es cierto? Para poder cumplir la relación de mezclas de 15:1, para que se produzca la combustión, la cantidad de combustible que se puede quemar en un motor, que es lo que da la potencia en definitiva, lo da la cantidad de aire que puede aspirar ese motor y que se cumple esa relación de mezcla, ¿no es cierto? Entonces, si teníamos un motor de una cilindrada dada, la única posibilidad de aumentar la potencia de ese motor era aumentando el número de vueltas, ¿no es cierto? Era la única chance que teníamos para mejorar la performance de un motor. El aumentar el número de vueltas siempre tuvo muchas complicaciones. Primero, las cargas sobre las bielas, ¿no es cierto? En segundo lugar, los fenómenos vibratorios que se producen en los resortes de válvulas, que a determinado régimen de giro ya los resortes no cierran más, ¿no es cierto? Por eso, la Fórmula 1, cuando se empezaron a aumentar tanto los regímenes de giro, se empezaron a usar los resortes de válvula neumático o las levas desmodrónicas, las que empujan la válvula para cerrarla, ¿no es cierto? Pero es muy complicado. Y el otro gran problema que tenemos es que una vez que superamos cierta velocidad en el pasaje del aire o la mezcla a través de las válvulas, que es la sección más restringida, por más que se aumente el número de vueltas, las pérdidas de carga que aparecen en esa sección no hace que la potencia aumente linealmente o de la misma manera. Entonces, ante este problema se ideó la posibilidad de precomprimir el aire que ingresa al motor. Entonces, en el mismo volumen que tiene el motor, en la cilindrada del motor, el aire al estar comprimido tiene más peso o más masa de aire, ¿no es cierto? Cualquier gas que se comprime aumenta el peso, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo volumen del motor yo puedo meter más masa o más peso de aire, y como la relación de mezcla se mide en peso y no en volumen, entonces puedo quemar más combustible en una cilindrada dada. Esa fue la idea de precomprimir el aire. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en un primer momento se usaron cualquiera de los métodos de compresión de aire que conocemos: un compresor de tornillo, un compresor de pistón, un ventilador axial. Cualquiera de los métodos que se usan para comprimir aire son válidos para comprimirlo en un motor, ¿no es cierto? El único problema es que cualquier compresor mecánico o cualquier compresor volumétrico consume energía que produce el mismo motor, ¿no es cierto? Entonces, si precomprimiendo el aire ganamos 20 o aumentamos 20 caballos, tenemos que consumir 5 para mover el compresor. Entonces la ganancia real no son 20, sino son 15. Y ahí es cuando el ingeniero suizo, pensando cómo solucionar este problema, se le ocurre la siguiente idea. En un motor de combustión interna, ya sea que siga ciclo Otto o ciclo diésel, un naftero o un diésel, el motor no puede aprovechar toda la energía que libera el combustible en el proceso de combustión. O sea, es una limitación de los ciclos. El ciclo Otto o el ciclo diésel, como máximo, pueden aprovechar hasta un 33% de la energía que produce el combustible en el proceso de combustión, ¿no es cierto? Hay un 33% aproximadamente que se pierde como transferencia de calor de baja temperatura, o sea, parte de la energía que se transfiere, que es todo lo que saca el sistema de refrigeración del motor. Todo lo que enfría el agua es energía perdida. Es todo lo que se transmite a través de las camisas, de la cabeza del pistón o de la tapa de cilindro, ¿no es cierto? Es todo lo que tiene que sacar el sistema de refrigeración. Hoy en día, con los análisis que se han podido hacer o las simulaciones de los flujos en la cámara de combustión, eso se ha mejorado muchísimo. Por eso ustedes ven que cada vez los sistemas de refrigeración de los motores son más chicos. Es porque el motor pierde menos energía.
O sea, las cámaras son cada vez menos turbulentas y logran una homogeneidad de mezcla buena sin ser tan turbulenta. ¿Por qué? Porque los flujos son laminares, digamos, son capas el movimiento de la mezcla o del aire, ya sea en la cámara de combustión, se produce laminarmente, o sea, es un flujo suave que no es turbulento. Antes, digamos, por ejemplo, los diésel, se buscaba que la cámara de combustión produjera mucha turbulencia, por eso el ruido del diésel, para que la mezcla se haga homogénea, ¿no es cierto? Al ser turbulenta se transmite mucha temperatura o mucho calor, perdón, hacia las superficies que rodean el fluido, ¿no es cierto? Entonces, con el estudio de los flujos dentro de la cámara de combustión, se ha disminuido mucho esta transferencia de calor. Ahora, hay una parte de esa energía que libera el combustible que no se puede aprovechar de ninguna forma. Es lo que se pierde a través de los gases de escape. Lo que se pierde a través de los gases de escape es una energía perdida, ¿no es cierto? Esa energía tiene una forma que es un flujo de un fluido, que son los gases de escape, que tienen una presión, un caudal y una temperatura determinada. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Si yo pongo una turbina en un chorro de agua, la turbina gira. Bueno, ese es el principio de funcionamiento del turbo. Los gases de escape es un fluido, entonces el ingeniero dijo, si yo pongo una turbina en ese flujo o en ese caudal de gases, la voy a hacer girar. Si adoso una turbina inversa a esa, que recibe el movimiento, puedo aspirar aire y elevarle la presión. Ese es el principio de funcionamiento del turbo. Turbolar Sociedad Anónima.